Latinoamérica está viviendo una auténtica revolución fintech. Usuarios acostumbrados a todo tipo de servicios a través del móvil, con una experiencia de usuario sencilla y efectiva. Y eso mismo es lo que demandan cuando hablamos de servicios financieros. Por eso entrevistamos a Josefa Marzo, directora de inversiones de Calonia Ventures, un fondo que nace de la experiencia de sus fundadores operando en dicho mercado y que invierte en fintechs que ya están allí o que quieren expandirse. Hablamos sobre las diferencias con el mercado español y nos cuenta sobre varios modelos de negocio muy innovadores. Si quieres cruzar el charco, esto te interesa. Hola a todos y bienvenidos a un podcast nuevo de Aprendemos de Fintech. Hoy tenemos a Josefa Marzo, de Calonia Ventures, un fondo que se especializa en la inversión de startups en Latinoamérica o que desean expandirse por esta región. Hola Josefa, ¿qué tal estás? Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Oye Josefa, vamos a empezar por enterarnos bien quién eres y cómo acabas, dónde estás en Calonia. Cuéntanos un poco brevemente sobre tu trayectoria profesional. Voy a intentar ser muy resumida porque es una historia muy larga, porque la historia empieza en una persona que estudia Derecho y acaba invirtiendo en startups, ¿no? Que no somos no es una de las salidas profesionales del derecho tradicionales, ¿no? Aunque cada vez me encuentro más más abogados que han cambiado de sector como yo. Yo trabajé en despacho, luego trabajé en banca y acabé trabajando en Latinoamérica, o sea, en Nueva York, para llevar Latinoamérica para RBS, justo en el momento en el que RBS quebró. Para los menos financieros es Royal Bank of Scotland. Uh-huh. Vale. Royal Bank of Scotland había comprado un banco que se llamaba BN AMRO con otros dos bancos que eran Fortis y Santander. De ahí viene la filial brasileña de Santander, viene de ahí, ¿no? Okay. Entonces, yo me encontré en Nueva York trabajando en la venta de los activos latinoamericanos de RBS, que había quebrado y se había decidido que no eran estratégicos, ¿no? Menos Brasil y México, que se quedaban. Entonces, yo era la persona más operativa del equipo legal porque yo había trabajado en una de las sucursales, o sea, en una sucursal, la española, que no se vendió, pero que era muy parecida a las sucursales que estábamos vendiendo. Entonces, yo, que había sido el abogado, entendía muy bien cómo funcionaban por dentro, porque era una sucursal pequeña y entonces yo llevaba todos los contratos. Hacía el contrato del SLA, hacía las emisiones a bolsa, hacía el contrato de la señora de la limpieza, los alquileres de los expats. Entonces yo, o sea, digamos que me sabía muy bien cómo funcionaba el banco por dentro, ¿no? Y entonces, en vez de ser la experta de money, que algo aprendes, yo me dediqué a ser la persona más operativa y toda la gente pues me llamaba para decir, esto no funciona por esto, el SLI no puede ser así, necesitamos esta parte, cómo funciona la regulación laboral en este país, no podemos hacerlo así, tenemos que hacerlo de esta forma. Entonces, cuando acabé, digamos, con esa parte, porque el banco había montado un banco core y un banco non-core, y esto era banco non-core, y era, te autodestruyes haciendo tu trabajo, pues entonces me dieron la oportunidad de ser el Chief Operating Officer para LATAM, que era México y Brasil, que sí que eran core. Entonces, en Brasil estábamos montando un banco desde from scratch y en México pues había una operación que llevaba ya muchos años funcionando. Entonces, ahí ya pues me convertí oficialmente en una persona operativa y bueno, pues estuvimos trabajando en reorganizar México y montar Brasil. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando en RBS se dieron cuenta de lo que cuesta la banca de inversión, lo que cuesta en capital, pues pensaron que estratégicamente tampoco era una buena opción y entonces decidieron cerrar. Para cerrar un banco es complicadísimo, entonces lo mejor que puedes hacer es venderlo. Es como la mejor opción. Entonces, vale. En Brasil todavía no teníamos la licencia operando, entonces, bueno, pues me tocó ir a decirle al regulador brasileño thanks but no thanks, que fue un marrón porque
En Brasil, para que a un banco extranjero le den la licencia bancaria, tiene que aprobarlo el presidente de la República. Entonces, en aquel momento, o sea, había llegado ya a ese punto, habíamos conseguido la aprobación de Dilma, que era la presidenta de Brasil en aquel momento. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un poco duro, ¿no?, el tener que ir ahí a decirles eso. Y entonces empezamos a intentar vender México, y México no se consigue vender. Y no se consigue vender al vendedor que estaba buscando RBS, que era otro banco internacional que quisiera entrar en México. Y como no se consigue, empezamos a tener muchas ofertas de empresarios mexicanos que sí que ven claramente la oportunidad de tener un banco mexicano. Y nosotros lo entendíamos muy bien, ¿no? El equipo que estábamos llevando la venta, entendíamos perfectamente la oportunidad de la banca en México, porque en México, que es un país gigante, solamente había operando alrededor de 40 bancos. Entonces, la verdad es que, o sea, es muy poco para ese tamaño. ¿Era atractivo el mercado? El mercado era muy atractivo, y luego hay una parte, y posiblemente hablemos de esto después, pero es que la población mexicana está o sea, subbancarizada, ¿no? Entonces, pues había muchísimas oportunidades, y sobre todo había muchas oportunidades en el sector pyme, que es donde realmente hay muchísimas oportunidades yo creo que en todos los países, ¿no? Yo no creo que haya una pyme ahora mismo en el mundo que diga que está feliz con su banco y que son estupendos y maravillosos y que le cubren todo, ¿no? Entonces, creíamos que había muchísima oportunidad ahí, y nosotros entendíamos también que con la tecnología podías dar un muchísimo mejor servicio de lo que se estaba dando ahora. ABN en su momento era un banco muy bancario, o sea, con bastante tecnología, y era un experto justo en tener, o sea, en cubrir clientes que estaban por todo el mundo. Tenía una banca transaccional muy buena. Y entonces, pues nos encontramos con este problema. Y luego, ¿qué pasa? Que el regulador mexicano, que es un regulador bastante sofisticado, llega un momento que dice: nosotros no vamos a darle la licencia a nadie que no tenga experiencia bancaria. Entonces, claro, nos encontramos con una situación muy complicada. Y de repente a alguien se le enciende la lucecita a nuestro equipo y dice: pues ya está, si nosotros tenemos la experiencia bancaria y nos encantaría poder comprar este banco, y estos tienen el dinero pero no tienen la experiencia bancaria, pues match made in heaven. Nos juntamos. Bueno, entonces pues nos juntamos con nuestros inversores y nos lanzamos, renunciamos a nuestros trabajos en RBS y nos lanzamos. Entonces, pues de ahí surgió el fundar un banco en México que se llamaba Investa, que su objetivo era justo dar servicios a pymes, pero no a pymes pequeñas, sino a pymes medianas, apalancándose en la tecnología. Y estamos hablando de finales del 2012. Todo el proceso de venta y aprobación regulatorio tardó como un poco más de un año. Sí. Y entonces en el 2014 abrimos. En el 2014 nadie, o sea, solamente gente muy poca gente sabía que era fintech. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo fintech. Nosotros solo sabíamos que estábamos comprando un banco. Entonces, bueno, pues yo estuve trabajando en ese proyecto 2 años, y por diferencias culturales, que yo hasta ese momento no sabía nada de startups, entonces no sabía nada de lo de la misión, los valores, la cultura y todas estas cosas de las que hablamos constantemente ahora, pues ahí lo entendí por las malas, ¿no? Porque pues no teníamos la misma visión de lo que queríamos hacer con el banco, y entonces yo salí del banco, y cuando salgo del banco, de repente empiezo a buscar trabajo y pues me entero de que es fintech. Voy a mi primera entrevista, que además la conseguí en LinkedIn, que eso yo creo que debo ser de las muy pocas personas en México que han conseguido un trabajo en LinkedIn. Y entonces me entero de que es fintech. Y claro, o sea, para mí fue fascinante, porque fue como: yo esto es lo que quiero hacer. O sea, creo que el futuro de la banca no puede ser otro que el fintech. O sea, porque... Y luego ya empiezas en aquellos tiempos era la competición entre la banca y las fintech. O sea, estamos hablando del 2014, 2015 ya. No, que digo, el 2016. Entonces, ahí había más debate, ¿no?, de cómo iba a ser el futuro de los servicios financieros, pero yo que tenía clarísimos que tenía que ser con tecnología. Y entonces, pues empecé a buscar trabajo, trabajé para startups españolas que estaban aterrizando en México, que ya en aquel momento había bastantes, y luego para Finnovista empecé a ser mentora de su programa de aceleración.
y acabé trabajando para ellos como directora de la oficina en México. Estuve ahí pues como 1 año y medio y luego pues decidí volverme a España por temas personales. En España trabajé en una startup de medios de pago y luego pues me ofreció la oportunidad de trabajar con ellos Calonia, que es donde trabajo ahora, que es el fondo que era el PI del fondo de Finnovista, o sea, el sueño de cualquier empleado, ¿no? Que es trabajar para el cliente. Para el cliente. Y entonces, pues Calonia es un fondo español que invierte en fintech y cercanos, o sea, muy cercanos al fintech, B2B, que quieren escalar el LATAM, y cuando nosotros hablamos de LATAM hablamos solamente del Spanish Speaking LATAM, excluyendo a Brasil porque pues o sea, Brasil es como un mundo diferente, ¿no? Y entonces hay que saber mucho de Brasil para jugar ahí y nosotros no hemos trabajado lo suficiente, ¿no? Entonces, pues para mí fue una oportunidad maravillosa porque significa seguir manteniendo contacto con mi experiencia en México y con parte de las startups a las que había mentoreado en aquel momento, y luego porque mi visión encaja muy bien con la visión de los fundadores de Calonia, ¿no? Los fundadores de Calonia vienen de Latinia, que es una empresa de software que vende a bancos. Y en su momento tomaron la decisión de salir a Latinoamérica. En vez de subir a Europa, decidieron ir a Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco la tesis es: vamos a ayudar a los emprendedores a no cometer los mismos errores que cometimos nosotros y aprovechar toda la experiencia que tenemos para aterrizar en Latinoamérica de la mejor forma, porque pues no es un aterrizaje fácil, ¿no? Entonces, pues digamos que hacemos muy buen encaje, ¿no? Porque yo tengo la experiencia de la banca y de haber estado ahí local, ¿no? Incluso de haber montado el banco, y ellos pues tienen toda la experiencia de haber estado vendiendo a bancos y de seguir vendiendo, porque Latinia sigue viva, de seguir vendiendo a bancos en Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos ahora, Calonia tiene como 17 invertidas. La mitad, bueno, un poco más de la mitad son empresas que están ya en Latinoamérica. Algunas ya directamente son mexicanas, otras son de otros países, de Uruguay, de Argentina, de Colombia. Y luego tenemos unas cuantas en nuestro portfolio que son españolas, y dentro de las españolas tenemos un poquito de todo. Tenemos españoles que directamente tenían clarísimo que querían crear algo para lanzarlo en Latinoamérica. Tenemos españoles que estaban en Latinoamérica y que vieron la oportunidad de lanzar algo ahí y lo lanzaron directamente ahí. Y luego tenemos empresas españolas, startups españolas, que tienen muy claro que cuando el mercado español esté topado, su salida, su internalización va a ser a Latinoamérica. Entonces, digamos que ese es un poco nuestro portfolio, y luego dentro de nuestro portfolio pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos Open Finance, tenemos 2 de Open Finance que no podemos estar más orgullosos. O sea, esto es como cuando te dicen a quién quieres más, a papá o a mamá, pues es Delvo y Prometeo. Estamos súper orgullosos de las 2, nos encantan. Luego tenemos startups de lending, lending, pero no lending directo, ¿no? Sino lending as a service. Tenemos una de scoring y tenemos un marketplace de crowdfunding de lending, ¿no? Pero bueno, el lending es súper importante en Latinoamérica y ahí estamos nosotros. Estamos en pagos, tenemos un poquito de PropTech, tenemos un poquito de ciberseguridad, tenemos un poquito de InsurTech. O sea, hemos ido abriendo ahí un poquito de... También tenemos blockchain. Nosotros lo que es Web3 no hemos llegado a entrar, pero sí que creemos muchísimo en la infraestructura. O sea, el blockchain como infraestructura es el futuro para muchos de los productos de la banca, ¿no? Entonces, estamos ahí desde el principio. Y bueno, yo creo que más o menos eso soy yo y Calonia. Y Calonia.
Aunque ya lo has dicho por encima, pero ¿cuáles serían vuestros criterios de inversión principales cuando se os presenta la oportunidad? ¿Qué es lo que más os fijáis para decidiros en el sí o el no? Sí, bueno, la tesis a lo mejor no lo ha explicado muy claramente. Nosotros invertimos en etapas súper tempranas. Ya no sé si son series pre-seed, seed o lo que sea, pero entramos en valoraciones en torno a 6 y 8 millones, para dejarlo como claro. Nos gusta entrar 2 veces, nos gusta entrar en una primera, o sea, en la primera, y luego nos gusta entrar en las siguientes, siempre y cuando nos lo permite, y por eso pues entramos tan temprano y también por temas de rentabilidad. Y nuestro ticket va un poco de 150 a 300, dependiendo de la oportunidad, y luego volvemos a invertir un ticket parecido. Vale. ¿Qué es lo que buscamos? Pues nosotros no buscamos, somos a lo mejor un poco kamikazes, nosotros no necesitamos que haya un líder. Nosotros cuando vemos algo que nos gusta y que lo tenemos claro, nos lanzamos. No necesitamos revenue, pero sí que necesitamos algo que no sea un PowerPoint, necesitamos algo que esté funcionando y que haya... Nosotros decimos que no necesitamos métricas, nosotros necesitamos señales. ¿Cuáles son las señales? Un contrato o 2, o sea, algo que te diga que esto está, o sea, que tiene sentido, que está operando. Pero justo nosotros lo que hacemos es ayudar al emprendedor a superar ese gran valle que es la venta B2B. Y nosotros entendemos muy bien la venta B2B, y que es muy dura. Nosotros creemos muchísimo en el B2B porque creemos que tiene muchísimo más futuro que el B2C. O sea, para poder hacer B2C hay que levantar muchísimo dinero y hay que estar también en una situación macro que lo permita, ¿no? O sea, digamos que venimos de una época en la que nuestras startups han sufrido, pero si hubieran... O sea, bueno, nosotros solo hemos tenido una B2C en el portfolio y Sí. murió porque no podía levantar capital. O sea, Necesitaba dinero para seguir, básicamente. necesitaba dinero, y no es que le fuera mal, iba como un tiro. Pero pues no fue el momento de levantar más capital. Entonces, el B2B resiste muchísimo más, pero es muy duro, ¿no? Porque el B2C tiene esos 5.000 primeros usuarios, y eso te da un subidón como emprendedor y como fondo, decir esto funciona, esto tal, esto no sé qué. El B2B es muy duro, pero a largo plazo es muchísimo más escalable, y entonces nosotros creemos mucho en esa solución. Si cogiésemos fondos de Venture Capital, FinTech, LATAM, y no me tienes que dar nombres, pero ¿qué os diferencia a vosotros un poco sobre otros fondos que tengan una tesis parecida a la vuestra y que vayan a un mercado y a un tipo de empresa parecida a la que vosotros os dirigís para invertir? Yo creo que no hay... O sea, creo que nosotros somos los únicos FinTech, o sea, en el estadio en el que nosotros invertimos, creo que nosotros somos los únicos. O sea, no hay nadie que tenga el foco que nosotros tenemos en FinTech. O sea, yo creo que eso es lo que nos diferencia. Nosotros estamos como súper especializados en FinTech, porque hay mucha gente que hace SaaS y entonces entra el FinTech, hay mucha gente que hace nuevas tecnologías, que hace FinTech, marketplaces, inteligencia artificial. Nosotros estamos especializados en FinTech, o sea, comemos FinTech todas las mañanas. Y bueno, ahora estamos intentando aprender otras cosas, ¿no? Tenemos un poquito, como te he comentado, de PropTech muy relacionado con los servicios financieros, y de InsurTech, que creemos que es la otra industria a revolucionar, que tiene además muchísimo que ver y que podemos aplicar, o sea, venderle a una aseguradora y venderle a un banco es muy parecido. Es parecido, porque sí. Estás vendiendo cosas muy diferentes, pero hay una... Entonces sí que, o sea, creemos que eso es lo que aportamos, ¿no? Y que nosotros solo vivimos de FinTech. De todas formas, nosotros creemos en la colaboración, o sea, y lo bueno que tiene el Venture Capital es que necesitas varios para jugar en todo el proceso, ¿no? O sea, no... Sí, sin duda. Y luego, también en los últimos tiempos, pues la verdad es que no te tienes que pelear como te peleabas antes. O sea, ahora a la gente le da igual quién seas. Nosotros creemos que eso es un gran error.
O sea, nosotros creemos que es muy importante que haya muchísimo encaje entre el emprendedor y el fondo, que vean las cosas de la misma forma. Y yo creo que eso se ha visto en los momentos de crisis, ¿no? O sea, cuando las cosas van bien, pues no pasa nada, pero cuando hay un momento de crisis tú tienes que saber quién va a estar ahí respondiéndote al teléfono, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que se le tienes que preguntar más a los emprendedores que a los fondos, pero nosotros somos de los que cogemos el teléfono sea la hora que sea. Y para nosotros es muy tarde normalmente. Porque si están en la TAM es muy tarde. Pero a nosotros nos gusta ser esa llamada de qué puedo hacer, cómo lo ves. O sea, entonces yo creo que eso es muy importante. Y también ver las cosas de la misma forma, ¿no? Porque lo que yo estoy de acuerdo, de la cultura pues es muy importante, ¿no? Sí, no, sin duda. Al final, muchos emprendedores creen que el inversor es solamente dinero, y es verdad que hay muchas veces que es solo dinero, pero otras muchas veces que es un recurso del cual puedes tirar para ayudarte en momentos malos, o para que te abra puertas, o para que te dé un consejo que te va a hacer zafarte de muchos errores y muchos malos ratos. Pero bueno, eso yo creo que es algo que los emprendedores lo aprendemos después de que nos den 2 o 3 golpes. Dices, vale, hay que tener en cuenta no solo la bolsita de dinero que traen, sino la gente que viene detrás, ¿no? A ver, yo siempre les digo a los emprendedores que nosotros somos socios. O sea, el día que firmamos la documentación no somos inversores, somos socios. O sea, nosotros ya estamos, o sea, pase lo que pase, vamos a compartir la suerte del emprendedor desde el asiento de atrás, porque creo que no somos ni siquiera el copiloto muchas veces del inversor, de la startup, o sea, del fundador. A veces yo no sé si vamos cada uno entrando en el del copiloto y luego nos van pasando al asiento de atrás según van entrando otras rondas, o si todos empezamos detrás, ¿no? Y tienen a los asesores en el de al lado. Pero lo que está clarísimo es que tú vas en el mismo coche y que tú, o sea, y que estás totalmente implicado en eso, ¿no? Es verdad que hay momentos, ¿no? Y hay momentos, o sea, cuando tú entras y es tu ronda, pues se supone que tú eres como el necesario en el momento, ¿no? Pero luego yo creo que nosotros nos encontramos con que las startups, aunque estén ya en etapas mucho más avanzadas y tengan inversores muchísimo más sofisticados que nosotros, de vez en cuando nos llaman para preguntarnos cosas que son más de nuestro expertise y nos piden ayuda en esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, pues eso, escoger bien a tus socios, igual que es súper importante escoger bien a tus cofundadores, a tus primeros empleados, a ver cómo escalas. O sea, la cultura de una startup se define también mucho por sus inversores. Sí, totalmente. Oye, aunque has hablado de Prometeo, has hablado de Belbo, cuéntanos algunas de las startups en las que habéis invertido, un par de ejemplos que hacen, cómo han evolucionado desde que entrasteis vosotros, un poco para contarnos un poco en qué tipo de empresas habéis invertido y su recorrido. Pues nosotros llevamos invirtiendo desde el 2019. Entonces, Belbo y Prometeo son de las del 2010. Bueno, y nosotros también somos el PIS en el fondo de Finovista, como te comentaba antes. Entonces, nosotros realmente tenemos 2 grupos de startups, unas que son nuestras hijas directas, que son las que manejamos nosotros y las que hacemos el portfolio management más duro, ¿no? Y luego tenemos también startups en las que invirtió Finovista y que seguimos muy cerca y que intentamos apoyar siempre, ¿no? Entonces tenemos esas 2 tipos de startups. Nosotros, muchas de las del 2019 vienen de hacer follow-ons de las de Finovista, que fue cuando empezamos un poco a invertir. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Prestanómico, que es un lending as a service. Y te cuento de Prestanómico para hablarte un poco de lo que es el mercado mexicano y qué es lo que se lleva ahí en fintech, ¿no? Que es sobre todo una de las cosas más demandadas en México, es el crédito, ¿no? Entonces el crédito en México es una necesidad muy grande y entonces Prestanómico lo que hace es lending as a service. Y luego también el tema del lending as a service es que para hacer un buen lending as a service tienes que tener muy bien tus modelos, con lo cual tienes que prestar tú antes, ¿no?
Entonces, Prestanómico tiene una parte en la que prestan ellos directamente y luego una parte en la que prestan prestan sus servicios para que otros presten su capital y ellos les gestionan toda la cartera, ¿no? ¿Pero vosotros habéis invertido en la parte de equity o en la parte de deuda? Esto es una cosa súper importante para entender. Nosotros invertimos en el equity, pero es que tú necesitas el equity para que te den la deuda. Porque claro. y esto es algo que cuesta mucho entender y que es la explicación a por qué las startups de lending son tan complicadas. Y es que tú, según vas, si a ti te va fenomenal, y es una cosa que le pasa a Prestanómico, es que va muy bien, entonces te necesitan más equity para que le den más préstamos. Claro. Cuando eres tú el que está prestando directamente tu capital. Entonces hay muchas rondas de gente que se dedica al lending que parecen gigantes, pero realmente es que están mezclando el equity y la deuda, ¿no? Pero el equity es muy importante, porque si tú quieres un facility de 500 millones, eso necesita un capital proporcional del 20%, por ejemplo, de esos 20 millones, con lo cual tienes... ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí, por ejemplo, como fondo, no me gusta que mi capital esté ahí aparcado para que tú puedas prestar ese dinero. Claro. Porque ese capital no está creando nada. A mí lo que me gusta es poner mi capital, mi equity, para que tú desarrolles cosas que generen un crecimiento exponencial. Y en el lending eso justo no es lo que está pasando. Entonces, por eso nosotros no invertimos en lending directo, pero sí que nos gusta mucho el lending as a service. Entonces, Prestanómico va fenomenal. Prestanómico es una startup mexicana que opera en México y les va fenomenal. Y les va muy bien pues porque existe esa necesidad de préstamos. Entonces ellos tienen como varios partners y entonces lo bonito del lending as a service, que es un poco el embedded finance del que se habla tanto, es que gente como por ejemplo Uber pues puede dar préstamos, al compartir los datos o al tener estos programas de partnership, pues tanto los clientes a lo mejor como los conductores pueden acceder al crédito. Y el que lo opera es Prestanómico. Entonces, eso es algo muy, muy bonito y que va a crecer mucho, ¿no? Y también ayuda mucho, sirve, por ejemplo, para operar algunos Buy Now Pay Later, porque hay muchos Buy Now Pay Later que están financiados por las propias empresas. Claro. Y que corren sobre un lender as a service, ¿no? Porque es la propia empresa la que dice, bueno, yo lo que quiero es que me compres el sofá y parte de mi margen lo utilizo para darte el dinero, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras startups. Luego, por ejemplo, vamos a hablar de una colombiana, para no hablar de México, ¿no? Tenemos una colombiana que se llama Coggi. Nosotros invertimos... ¿Cómo es? ¿Lo puedes decir otra vez? Coggi, es K-O-G-G-I. Vale. Entonces, Coggi es una PropTech y Coggi lo que hace es intermediar en el proceso de la compra de la vivienda nueva. Entonces, Coggi da servicio al promotor, al cliente y al banco. Pero tú cuando compras una vivienda nueva, pues el cliente va pagando cuotas, pero no suele tener una hipoteca hasta que se entrega la casa y entonces eso se convierte en una hipoteca. Pero para el promotor es muy importante entender si el comprador va a poder o no tener una hipoteca. Entonces ayudarle es una cosa que le ayuda a él porque sabe que va a poder efectivamente vender algo que ya tiene vendido, pero que hasta que no lo vende no es suyo, ¿no? No lo sabe. Entonces, claro. el poner, el digitalizar ese triángulo de promotor, cliente, banco, es algo que no estaba hecho. De hecho, por ejemplo, en España pues no es algo que funcione tampoco. Y entonces, pues es muy interesante. El Coggi lo que hace es que ayuda a los promotores a dar visibilidad sobre cómo van las aprobaciones de las hipotecas de sus clientes. Al cliente le ayuda a encontrar el banco que le va a dar la hipoteca que necesita y al banco le estás generando unos clientes que no tenían, ¿no?
Entonces, el digitalizar todo ese proceso pues es algo que nos pareció que tenía muchísimo sentido. A veces el fintech a veces tiene una tecnología por detrás muy fuerte, ¿no? Como puede ser pues todo lo que son los algoritmos. En realidad, con el fintech, más que inteligencia artificial generativa, estamos siempre hablando de algoritmos, ¿no? Y de otro tipo de inteligencia, pero sí que, o sea, súper tecnológico, pero luego hay cosas tan sencillas como conectar digitalmente a gente que no está conectada y digitalizar procesos que a estas alturas pues todos esperamos que estarían ya digitalizados, ¿no? Entonces, pues Coggi ahora mismo opera en Colombia, está empezando a operar en Panamá y próximamente en sus pantallas en México, esperamos, o en Estados Unidos, nunca sabes, ¿no? Porque una de las cosas que más está cambiando ahora en el panorama de Latinoamérica es que cada vez se tiene menos miedo a Estados Unidos, ¿no? Y el subir a dar servicios a Estados Unidos en vez de quedarse dentro de Latinoamérica es una opción que muchos emprendedores valoran. Y luego me has hecho 3, con lo cual te voy a hablar de una española. Otra diferente. Venga. De una diferente, te voy a hablar de Coinscrap, que es un poco nuestra tesis puesta ya en práctica, ¿no? Coinscrap son unos emprendedores gallegos que nacen... Conozco a David. Conoces a David y a Óscar, ¿no? Pues David viene de la banca, Óscar viene de la universidad, es como el típico, o sea, el ejemplo perfecto, ¿no? De la colaboración empresa-universidad. Y yo creo que se están apalancando mucho en la universidad y eso es muy, muy importante porque ellos siempre están siempre desarrollando. Y entonces ellos empezaron como un PFM y eso pues no funcionó, o sea, volvemos B2C, no funciona muy bien y entonces vas al B2B y ellos lo que hacen ahora es enriquecer la información de la transaccionalidad bancaria para generar productos a los bancos, ¿no? Entonces, ahora digamos que han trabajado el mercado español y mientras están trabajando el mercado español, pues están pensando en el mercado mexicano, ¿no? Y eso es justo lo que nosotros hacemos, ayudar a las startups que se quieren internacionalizar, que además para ser un unicornio en España tienes que salir. Entonces, y una de las salidas que tienen más sentido, pues es salir a Latinoamérica. Entonces, Coinscrap estaba ahora en México, justo yo creo que en menos de un mes ha anunciado la contratación de la persona de ventas en México. Y bueno, pues nosotros hemos estado pues apoyando a Coinscrap en todo este camino, ¿no? Tanto de su crecimiento en España como de ese salto a Latinoamérica, que es tan importante para nosotros. Vale. Quería preguntarte sobre Latinoamérica. Son muchos países, cada país es diferente y además son países grandes, ¿no? Me has hablado de México, me has hablado de Colombia. Entiendo que vuestra tesis de inversión se basa principalmente en México, ¿no? Pero si me podéis contar un poco sobre Latinoamérica como región, aunque Brasil no es vuestra especialidad, cuéntame algo sobre todo lo que está ocurriendo allí. Pues mira, Latinoamérica, cada país es un mundo, ¿no? O sea, yo creo que no se puede, o sea, para nosotros Latinoamérica el destino final siempre es México, pero México, ¿por qué? Pues porque es un país muy grande que tiene unas circunstancias muy especiales, ¿no? Primero es el tamaño y otro es la situación. Entonces, en México tienes un tamaño en el que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene casi tantos habitantes como España, o un poquito menos, pero vamos, que para darte una idea del tamaño, ¿no? O sea, son varios países de Europa juntos y es un país que tiene una situación privilegiada porque son vecinos de Estados Unidos. Entonces, eso genera pues unas corrientes económicas que no tienen los demás países de Latinoamérica. Por ejemplo, genera unos importes de remesas espectaculares. O sea, los dólares que entran en México crecen y crecen y crecen, ¿no?
Y entonces en México hay una situación en la que está creciendo una clase media lentamente, pero nosotros, o sea, una de las partes de nuestra tesis, ¿no? es que ese crecimiento de la clase media, tanto de la clase media persona física, como de la clase media de empresa, ¿no? O sea, el ir creciendo. En México hay muchísimas pymes, prácticamente el 90% del tejido empresarial son pymes. Ajá. Y la mayoría de esas pymes son mini pymes, ¿no? O sea, pequeñas pymes. Entonces, todo lo que sea digitalizar esas pymes es una oportunidad de negocio tremendo. Y luego, en el mundo del fintech, tienes a la mitad de la población sin bancarizar y a la otra mitad subbancarizada. ¿Qué significa cuando alguien está subbancarizado? No es que no tengas una cuenta bancaria, es que... Porque además la bancarización para mí es más que tener una cuenta bancaria, ¿no? Es tener salud financiera. Entonces, estamos hablando de que solamente el 30% de los mexicanos tiene acceso al crédito. Y luego hay un problema de transaccionalidad muy grande que se está intentando trabajar en él, que es el que tú puedas no utilizar efectivo para hacer tus compras. Entonces, eso ha ido cambiando mucho. El COVID ha ayudado muchísimo porque forzó a la gente a digitalizarse y a utilizar el comercio electrónico, que va unido un poco a lo que es la digitalización. Pero para que te hagas una idea, como en México la gente paga en efectivo, cuando tú compras en Amazon hay una opción que es imprimir un cupón. Y entonces, en vez de pagar con tu tarjeta, tú imprimes un cupón, vas a un 7-Eleven, que hay, y entonces pagas y ya has comprado. Vale. Pero tienes la opción del efectivo en el comercio electrónico. Ya. Ese ir con tu cupón al 7-Eleven ha convertido el 7-Eleven más mayoritario en México, que se llama Oxxo, en una de las mayores fintechs de México. Porque ellos se dieron cuenta de que tenían esa capacidad de estar muy cerca del cliente y lo han estado bancarizando, ¿no? Poco a poco han ido entrando y se han convertido en la cara humana, basándose en mucha tecnología por detrás, de acercarse al cliente, ¿no? Curioso. Entonces, volviendo un poco a la oportunidad de México, tienes a una parte de la población muy grande que, aunque tiene una tarjeta, no está transaccionando. O sea, en México es muy típico, en México cobras cada 15 días, como en Estados Unidos. Entonces, cada vez que hay una quincena, lo que hay es una cola de gente en el cajero sacando su dinero y se lo mete en el bolsillo. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces lo que ellos tienen que pagar no se puede pagar con tarjeta. Porque el que vende, que es pues una pequeña tienda, no paga, o sea, no acepta tarjetas. Ya. Entonces, esto tiene dos razones. Una de ellas es que nadie quiere pagar, o sea, el tema de nadie quiere que Hacienda sepa todo lo que mueve, pues es una cosa importante. Y luego la otra es los costes que tiene la transaccionalidad. O sea, en México las tasas de intercambio de las tarjetas son muchísimo más altas que en Europa porque no están reguladas. Entonces, yo ahora antes de decir exactamente los importes, pero las tarjetas más... O sea, a mí la última vez que estuve en México me dijo un taxista que si quería pagarle con tarjeta iba a ser un 8% más caro. Ya. Entonces, yo creo que se intentó quedar con un porcentaje, pero hacía la idea de que, por ejemplo, un 4% le debía estar costando a él la transacción. Claro, seguro. Entonces, un 4% de muy poco dinero... Es mucho dinero en términos absolutos. Efectivamente. Entonces, ese cambio, que por ejemplo en Brasil el cambio a la transaccionalidad viene del PIX, que es una especie de Bizum, pero que no está limitado, o sea, y que está gestionado por el regulador brasileño, pues ha sido muy importante. En México ha habido dos iniciativas, una que es el CODI. El CODI no se ha implementado como se esperaba, y entonces hay una segunda iniciativa que es el DIMO, que va unida al número telefónico, que es mucho más sencillo que meter. El código sí que era más complicado y no está, o sea, bueno, a ver cómo va el DIMO porque es muy joven. El CODI por ahora mismo es como la gran incógnita y nadie entiende por qué no ha funcionado, ¿no?
Entonces, digamos que dentro de la salud financiera, primero tienes que poder pagar. El poder pagar te lleva a la transaccionalidad, también te lleva al crédito, ¿no? Y luego está la inversión, está el ahorro y están los seguros. O sea que ahí hay un camino muy grande que recorrer. Y entonces, por eso nosotros creemos en la gran oportunidad de Latinoamérica, ¿no? Porque el problema de México, más o menos, se da en otros países. En otros países a lo mejor hay menos amor al efectivo que en México, pero siguen siendo, bueno, es que en España sigue habiendo muchísimo efectivo, pues en el resto de Latinoamérica hay muchísimo efectivo, y luego el acceso al crédito barato además, porque el problema del crédito es que el crédito es fácil que te lo den, pero el problema es cuánto te cuesta a veces, ¿no? El precio, claro. El precio, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, es otra de nuestras apuestas, es el scoring alternativo, ¿no? Que es la idea de ajustar lo que te cobro por las probabilidades que tengo de que me vayas a pagar. Y esas probabilidades de que me vayas a pagar no son tu nómina, porque pues, esa información muchas veces no está disponible o no es la que tienes que tomar, ¿no? Entonces, el scoring alternativo y el que en el crédito al consumo normalmente la regla era tú pagas por el crédito de los 10 que a los que les damos el crédito contigo, con que nos pague uno ya está, ¿no? Ya cubre. Entonces, sí. Estamos intentando acercarnos, ¿no? O sea, el mercado se intenta acercar a otra forma de dar crédito, y entonces esa es una de nuestras grandes apuestas. Pero, por ejemplo, esto genera un interrogante, porque esto no es solamente una moda en Latinoamérica, esto es una moda en Estados Unidos, una moda en Europa. No vemos que eso esté pasando de una forma, o sea, los créditos se siguen dando teniendo en cuenta las variables viejunas de toda la vida. Entonces, pero nosotros creemos que esto va a cambiar, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad de Latinoamérica. Hay países que están un poquito por delante, países que están por detrás, pero creemos que hay muchísima oportunidad. Y luego hay una cosa que es muy importante, que es la pirámide de población. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras en Europa cada vez nacen menos niños, en Latinoamérica cada vez nacen más niños y todos nacen con un móvil en la mano. Con lo cual son usuarios fintech de una forma muchísimo más natural que en Europa, ¿no? Que aunque yo me sigo quejando de que todo el mundo llega y diga esto es para los millennials, es como los que no somos millennials también sabemos utilizar el móvil, pero bueno, que en México y en el resto de Latinoamérica tienes una población joven que además tienes una clase media que está creciendo, que necesita productos, y la mejor forma de esos productos es dándole productos digitales, porque eso permite que los productos sean más baratos y más accesibles, ¿no? Claro. Que esa también es otra de las cosas que nos gusta mucho de la innovación en Latinoamérica, y es que no va unida a la imperiente, o sea, la necesidad del banco de reducir sus costes, sino que responde a que el cliente quiere productos digitales porque son digitales. Sí, porque desde que he empezado a utilizarlo han sido digitales, no. Aquí ha habido una transición, allí no, allí ha nacido así, ¿no? Eso es. Entonces, ellos quieren que todo, o sea, que todo funcione como funciona el resto de las cosas en su vida, ¿no? Y entonces eso va a hacer que el uso sea muchísimo más, para ellos, muchísimo más natural que para los europeos, ¿no? Que hemos pasado el papel al... O sea, el hacerle un onboarding para que te den una cuenta en el banco y no tener que ir al banco, en España sigue siendo muy raro, ¿no? Es como, ¿me puedo fiar de esta gente? O sea, pero estos de verdad existen. Allí es una cosa que no, o sea, como que es muchísimo más natural, ¿no? Ya. Sí, entiendo. Vale. Oye, y cuando hablamos de fintech ya sabes que siempre está el ogro del regulador, por lo menos desde el lado de las fintech. ¿Cómo definirías el regulador principalmente en México? ¿Es friendly? ¿Es muy tiquismiquis? ¿Cómo crees que es este aspecto allí? El regulador. Yo es que creo que el regulador, pese a lo que... O sea, yo es que no estoy de acuerdo con que el regulador sea el ogro de las fintech, ¿no?
O sea, yo, para empezar, creo que hay que tener en cuenta que no todas las fintech son reguladas. Entonces, eso es una parte súper importante, ¿no? Y Sí, que además, digamos que la capacidad de crecer, o sea, de escalar más rápidamente es justo de las no reguladas. Porque no tienes, o sea, es un problema, no tienes una barrera de entrada. claro. La barrera de entrada no existe, por lo menos la regulatoria. Entonces, esa barrera no la tienes y puedes escalar muy rápidamente. Pero, y la venta B2B normalmente es justo, o sea, nosotros es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? O sea, es como tú le vendes a los bancos y escalas o sea, de una forma muy grande, teniendo en cuenta el número de clientes que tienen los bancos en México, ¿no? Entonces, esos digamos que no se ven impactados por el regulador. Tienes el problema de que, bueno, pues a veces hay que explicarle al regulador, por ejemplo, una cosa que costó un montón fue la apertura de las cuentas no presenciales. Pero el regulador mexicano poco a poco ha ido entendiendo, entonces se empezó diciendo, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar por, o sea, en México es muy curioso porque tienes tipos de cuenta bancaria. Entonces, dependiendo del número de transacciones que puedas hacer al año o al mes, creo que es, ya no me acuerdo, y el importe máximo que puedes tener en la cuenta, tienes cuentas nivel 1 hasta nivel 4. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ujú. Rebajaron las condiciones para las cuentas que tenían importes más bajos. Y luego han ido aprendiendo. El regulador mexicano es un regulador que en su momento era muy sofisticado, que iba, o sea, que viajaba a formarse a Estados Unidos. La regulación mexicana es muy interesante porque mira hacia los dos lados, o sea, miran hacia arriba, miran hacia sus amigos del norte a Estados Unidos y aprenden todo lo que pueden de ellos, pero luego miran mucho a Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la regulación de protección de datos mexicana es muy parecida a la europea, en vez de parecida a la americana, que es casi inexistente. Claro. Entonces, luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2008, cuando fue la gran crisis de la banca europea y americana, los mexicanos, hombre, no te voy a decir que no temblaron, pero ahí no pasó nada, porque el regulador mexicano era bastante potente. Últimamente, el regulador se le ha criticado mucho, y ha habido ahí como muchos cambios, porque en México fue el primer país que emitió una ley fintech. La ley fintech, o sea, el ir regulando la innovación es muy complicado y es un reto, ¿no? Porque tú no puedes regular algo que no conoces y si no lo dejas que sea, no lo puedes conocer, con lo cual ahí será algo muy complicado. Hubo una moda de lo que eran los sandbox que no ha funcionado muy bien, que se sigue utilizando pero que no funciona muy bien. Entonces, los mexicanos implantaron una especie de sandbox, implantaron la regulación primaria del open banking y Banking. luego regularon lo que era el crowdlending, y regularon algo parecido a lo que son en España las entidades de dinero electrónico, ¿no? Sí. Que permitía que los monederos operaran. ¿Y por qué te digo que es muy importante la ley? Porque si no hubiera esa ley fintech, un fondo no hubiera invertido en gente que estaba creando un monedero, porque no iba a escalar. Porque o sea, tú dices, bueno, ¿cuánto puede operar un monedero y cuánto de peligroso es esto, ¿no? Entonces, la gente iba a poner en el monedero un poquito de dinero o iba a operar muy poquito y eso no se iba a hacer viral si no hubiera una seguridad jurídica detrás. Entonces, la Ujú. ley fintech y toda la regulación es muy importante, aparte de que de mayor, todas las fintechs que hagan cosas de banca son bancos. O sea, es que Sí, sin duda. pero es algo que al sector le costó mucho asumir que si tú hacías lo mismo que hacía un banco, aunque lo hicieras con tecnología, pues tenías que estar regulado. Entonces, el tema es que la regulación ayudó a que el fintech en México creciera muy rápidamente. El regulador mexicano es un regulador que, bueno, pues todo el mundo se queja de los reguladores y eso es normal, ¿no? Esto es como, no hay ningún adolescente que no se queje de sus padres, todo el mundo quiere más, pero el regulador mexicano funciona y ha ido respondiendo. ¿A la velocidad que nos gustaría? Pues no, normal. Comparado con el brasileño, pues más lento. El brasileño empezó más tarde, pero ha ido a una velocidad como muchísimo más constante y ha ido innovando y ha creado el PIX, que está funcionando fenomenal, que es el equivalente a
a nuestro Bizum y que ha sido, o sea, ha conseguido la digitalización de los pagos de una forma espectacular. Reguló a lo mejor más tarde sobre el Open Banking, pero cuando reguló sobre el Open Banking hizo las regulaciones de primer nivel y las de segundo nivel, con lo cual el Open Banking está funcionando en Brasil y en México no está funcionando. Entonces, bueno, pues, pero va lento, pero va. Ahora hay un cambio de gobierno en México y pues a ver cómo nos toca el siguiente turno, ¿no? Y luego en Latinoamérica poco a poco, o sea, Chile ya está con el Open Bank, o sea, se ha ido permeando eso y digamos que la regulación en Latinoamérica ya está más o menos fintechizada y eso Sí. es muy bueno, eso es muy bueno para todos. Además, eso permite jugadores de infraestructura latinoamericanos, porque al final lo que tiene de Latinoamérica es que, aunque sean países diferentes, pues tienen problemas muy, muy parecidos. Bueno, y que esto pasa también en Europa, ¿no? O sea, hay bancos europeos, pues bancos latinoamericanos que funcionan de la misma forma, que dan los productos de la misma forma. Entonces, ese, o sea, no sé, ser proveedor de un Scotiabank que está en Chile, está en Colombia y está en México, pues te pone en un sitio muy bueno, ¿no? Oye, Josefa, y una pregunta. ¿Crees que hay algún tipo de diferencia entre las startups y los emprendedores latinoamericanos, europeos, y también, obviamente, contando con los europeos que van para allá, para Latinoamérica? Yo creo que no hay tanta diferencia. La diferencia más grande es la diferencia cultural. O sea, no es lo mismo un español que un chileno, que un colombiano. Al final se trata de gente obsesa con su problema y que quiere lanzar algo al mercado, ¿no? O sea, yo no creo que haya una diferencia muy grande sobre el emprendedor. Yo creo que los emprendedores latinoamericanos sí que suelen tener que saltar más alto, o sea, que para ellos el poder llegar a emprender es algo más complicado. Y entonces sí que es verdad que hay muchísimos emprendedores latinoamericanos muy preparados, o sea, que vienen de universidades extranjeras, que han tenido una gran experiencia, o sea, y que los hace ser más, a lo mejor el emprendedor mexicano o latinoamericano es más elitista porque surge más desde buenas universidades y en cambio a lo mejor el español tiene más, o sea, tiene más oportunidades, pero de todas formas yo creo que el emprendedor normalmente pues siempre ha tenido, o sea, siempre tienes que tener algo, o sea, un colchón, ¿no? O sea, es muy Sin raro el duda. poder salir, o sea, y también, por ejemplo, en el B2B, como es un proceso de venta tan largo y tienes que crear el producto, es como el dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces, o tú tienes dinero de antes y lo has, o sea, y te dedicas a eso, o tienes que tener una red de contactos que te proporciona ese dinero. O sea, entonces eso convierte que el emprendimiento no sea algo a lo que pueda acceder todo el mundo, quitando a lo mejor el emprendimiento que viene de las universidades. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos, o sea, de las asignaturas pendientes que tenemos en el mundo del emprendimiento, que es el emprendimiento, o sea, accesible para todo el mundo, ¿no? Y eso se ve mucho cuando se habla de diversidad en el mundo del emprendedor, ¿no? O sea, hay poquísimas mujeres, o sea, hoy han lanzado un informe de emprendedores y en España no sé si hay un 12% de startups lideradas por mujeres que están fondeadas, ¿no? Entonces, Ya. eso no es representativo del mundo de mujeres en la fuerza laboral, con lo cual, pues, es algo que no... Y lo que sí que creemos es que un mundo de emprendedores no diverso se está perdiendo una fuente de riqueza, porque cuanto más diverso es un equipo, más genera, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo todos y eso es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, antes de la última pregunta, quería saber un poco, como vosotros habéis ayudado a emprendedores españoles, europeos a llegar a Latinoamérica, ¿cuáles son los errores o los desafíos a los que se suelen enfrentar o las mismas
los mismos errores que cometemos cuando vamos por allí. Yo creo que uno de los errores más grandes o sea, nosotros creemos que el camino natural, ¿no? O sea, del emprendedor español para expandirse es a Latinoamérica porque tenemos muchísimas afinidades y hay muchísima oportunidad y muy poca competencia. Entonces, nos parece lo natural, pero no es, o sea, no es el idioma lo que es para mí el driver, ¿no? Sino que o sea, tenemos ya algo que funciona, tenemos unas estructuras, tenemos un conocimiento muy común, entonces nos entendemos muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablas el mismo idioma, tú piensas que estás hablando el mismo idioma y es mentira. O sea, no es la misma cultura, no es la misma forma de funcionar, el idioma a veces es diferente, o sea, una de las cosas que más me divierten es llevar a alguien al mercado y decirle, Ale, compra tomates. Y cuando se van con una cosa verde que no saben qué es, pues entonces, o limones y llegan las limas en vez de los limones, como no sé, hablamos español, pero no es el mismo español. Y entonces, y claro, no es solamente eso, ¿no? Por ejemplo, al mexicano le cuesta mucho decir que no. Entonces, una de las típicas de emprendedor español es que llega allí, tiene reuniones, piensa que ha ido fenomenal y al mes siguiente manda a alguien, alquila el piso y se pasa un año escuchando, sí, no me encanta, esto y te desesperas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender muy bien la cultura, hay que entender muy bien las diferencias y hay que ir con muchísima humildad, porque yo creo que muchas veces la gente habla como si Latinoamérica fuera por detrás de Europa y es totalmente mentira. O sea, hay unas cosas que van más avanzadas y otras cosas que van menos. En México llevan teniendo transferencias instantáneas desde hace 15 años y en Europa todavía no las tenemos. Entonces, no puedes llegar con esa prepotencia de vengo a enseñaros, yo soy. Tienes que ir con muchísima humildad y tienes que entender cómo funciona su juego y jugar su juego, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que nosotros estamos mucho mejor posicionados que otros europeos y que los americanos para entrar en Latinoamérica porque tenemos esa capacidad, pero lo que parece que te puede ayudar también te puede entorpecer porque tú estás hablando de una cosa y el otro te está entendiendo otra diferente. Otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante ir, escuchar, ver dónde están y aprender, ¿no? O sea, para mí la recomendación número uno es la humildad. Buen consejo. Y por último, aunque sea un poco jugar a divinos, ¿cómo ves en los próximos 5, 10, 15, 20 años de Latinoamérica o México o Colombia en concreto? No tengo ni idea, ¿no? Yo te digo lo que me gustaría. Venga. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que me gustaría que pasara en Latinoamérica? Me gustaría que llegara la salud financiera, ¿no? Me gustaría que todos los mexicanos tuvieran acceso a la transaccionalidad, a los pagos, al crédito y que estuviéramos hablando de inversión, que estuviéramos hablando de ahorro, que estuviéramos hablando de gente que puede pensar en seguros y que la gente tuviera esa cultura financiera por la que creo que tenemos que trabajar todos en el fintech, que es que todo el mundo cuando tenga su primer trabajo entienda qué significa, cómo manejar su dinero, ¿no? Que yo creo que es el gran reto que tenemos todos, o sea, no solamente en Latinoamérica, sino en España, ¿no? Entonces, también. Yo creo que el fintech está ahí justo para apoyar esa educación financiera y que la gente pueda tomar decisiones y que tenga productos a su alcance para poder vivir en cada momento con los productos adecuados para su necesidad, ¿no? O sea, yo creo que esto es como pues cuando empiezas a trabajar pues el ahorro, ¿no? O sea, el poder ahorrar para poder salir de casa de tus padres, para poder comprarte tu primera casa, posiblemente lo primero que te compres es un coche y tienes que ahorrar, o sea, el entender efectivamente todas esas cosas, que la gente en cuanto antes empiece a pensar en su jubilación y pueda decir y entienda el interés compuesto y que si, oye, que si pone un poquito ahora, ese poquito va a ser mucho dentro de un tiempo, que para mí los seguros que nosotros tenemos tan interiorizados en España, ¿no? Y que
aunque nos obliguen, todos tenemos nuestro seguro del hogar, porque si no nadie te da una hipoteca, pero que todo el mundo entiende por qué tienes un seguro o por qué si tienes un coche tienes un seguro, que tengas acceso a ese seguro, que ese seguro esté tasado, o sea, que tú pagues una cosa razonable por tener acceso a ese seguro. A mí hay una cosa que me encanta que tienen los anglos, que son los asesores financieros, y que eso espero que se haga tecnológicamente, ¿no? Que haya algo que te diga, tú lo que necesitas es ahorrar, o sea, tal y como estás funcionando, esto es lo que necesitas. Yo creo que vamos a un mundo en el que el dato ya no es nuestro, tenemos que asumir que el dato no es nuestro y yo espero, ¿no?, que las entidades utilicen ese dato para darnos los mejores productos, que tu banco te diga, va a ser el cumpleaños de tu padre, le sueles comprar esto, link, o ya acabas de volver de vacaciones, tienes que empezar a ahorrar para las vacaciones que quieras, cuánto ponemos al mes a un lado para esas vacaciones. O sea, yo espero, igual que la gente hablaba de robots en su momento, ¿no? Yo espero que la tecnología financiera trabaje para nosotros, ¿no? Y todo eso que nosotros vemos por delante tiene que estar por detrás con un montón de cambios dentro de las entidades financieras y de las entidades de seguros, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísima oportunidad de cambio, ¿no? O sea, para que todo esto tenga un precio razonable tiene que haber mucho ahorro de costes y de procedimientos, ¿no? O sea, es fascinante ver cuántos papeles se firman en cualquier proceso de banca, cuántas cosas tiene que pasar. Por ejemplo, piensa que estamos en el 2024 y si hacemos una transferencia bancaria a México tarda 3 días. Entonces, eso es muy importante. El mundo de las remesas, o sea, en España tenemos muchísima inmigración y no creo que eso vaya a cambiar. Entonces, que el mundo de las remesas no sea un misterio y que esté también, ¿no? Que sea un precio razonable el poder mandar dinero a tu casa y que llegue de una forma segura y que llegue para lo que tú quieres mandar ese dinero. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y creo mucho en la tecnología para poder hacer eso, ¿no? Y creo que la mayoría de ese cambio va a venir de la mano de las fintech, ¿no? Que cada vez en Invert también creemos mucho en gran parte de lo que has dicho, sobre todo la parte de ahorro, inversión, asesores financieros y organizar tus finanzas personales. Así que sí, estoy totalmente alineado con lo que has dicho. A ver, los pagos, o sea, yo creo que hay muchísimo potencial. O sea, yo lo único que tengo clarísimo es que las cosas deberían de ser diferentes en 10 años. Ahora, ¿cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Pero bueno, nosotros estamos en eso, ¿no? En poder apoyar a la gente y eso lo hacemos en el mundo B2B apoyando a que los bancos puedan dar a sus clientes los mejores productos. Bueno, los bancos o fintechs que se conviertan en proveedores, ¿no? Sin duda. Pues Josefa, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y nada, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.